Busqué al Señor y Él me oyó y me libró de todos mis temores. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Les doy la bienvenida a nuestro programa semanal Estudios Bíblicos a través de las páginas Facebook Live, Escuela de Capacitación Bíblica Hermana Mónica Lara, y también estamos en YouTube. Gracias a todos los que se están conectando y están reuniéndose aquí como nos reunimos a través de los medios para conocer más la voluntad del Señor como parte de su pueblo, como parte de su iglesia. Sean todos bienvenidos aquí en la República Mexicana y en Norte, Centro y Sudamérica, también en el Caribe. Saludos a todos los que nos ven en sus países, hasta Europa y Australia. Y gracias una vez más por reunirse a aprender la palabra del Señor. Así que bueno, pues bienvenidos y comenzamos recordando el estudio de la vez pasada, del viernes pasado. Les pido que si no vieron ese estudio lo vean. Hablábamos de Cambia tu visión, fue el tema, y estuvimos hablando de dejar de enfocarnos en la situación y enfocarnos en Cristo. La cosmovisión, recordábamos, es la forma en la que las personas vemos al mundo, y esa cosmovisión pues viene permeada por mucha influencia, empezando por nuestra carne y todo el medio, los medios que las personas que nos rodean, todos los ambientes que nos rodean. Y cuando venimos a Cristo, lo primero que el Señor hace es cambiarnos. Esta es por eso tanta prueba y por eso nos enfrentamos a tantas situaciones porque el Señor las permite en nuestra vida para cambiar nuestra cosmovisión, para dejar de ver al mundo como lo veíamos y comenzar a verlo como lo ve el Señor Jesús. Eso es lo que Cristo hizo con sus apóstoles, que fueron a los primeros a los que Él llamó. Empezó a modificar ese pensamiento, y bueno, sabemos que cuando cambia nuestro pensamiento, cambia también nuestros hechos, nuestras palabras, ¿verdad? Y nuestras actitudes. También hablábamos de cambiar la visión con respecto a dejar de mirar la bendición y poner nuestros ojos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe. ¿Por qué? Porque cuando tenemos nuestros ojos en la bendición, si tarda, pues hay mucha angustia, ¿verdad? Pero cuando tenemos nuestros ojos en la bendición y el Señor contesta nuestra oración, pues igual que el pueblo de Israel, muchas veces nos apartamos del Señor. Y no estoy diciendo... Bendiciones al hermano Alejandro Cervantes. Gracias por conectarse como cada viernes. Está aquí también reunido. Dios le bendiga a usted y a su casa. Exactamente como decíamos, que como el pueblo de Israel, cuando tenía puestos sus ojos en recibir la bendición, llegaba la bendición y se apartaban del Señor. Y a veces no es que dejemos de ser cristianos y le demos la espalda a Dios, pero nos enfriamos, ya no oramos igual. ¿Por qué? Porque fueron suplidas nuestras necesidades. ¿Cuántas veces lo vimos con Jesús? Lo vemos ahí en los evangelios, cómo Jesús les daba, por ejemplo, les multiplicaba la comida, los panes, los peces, y de pronto pues ya no regresaban esos 15,000, ¿verdad? O 10,000 o la cantidad que fuera. Sanó, por ejemplo, a 10 leprosos y solo uno regresó a darle las gracias. De todos ellos que lo vieron hacer milagros, de todos ellos que lo escucharon hablar la palabra eterna, ¿cuántos al recibir un milagro se apartaron? Entonces, exactamente es lo que Dios quiere, cambiar nuestra visión, y para que dejemos de ver la vida como la ve la carne y la comencemos a ver como el mundo la ve. Así que comenzamos a amar como Jesús ama, ¿verdad? Y entonces la visión, por ejemplo, la visión hacia el matrimonio cambia.
con toda esta influencia del mundo y de la carne y de tanta basura que hay ahora, pues la gente, los jóvenes ya no se quieren casar porque los papás son divorciados, porque han visto la traición o porque no quieren compromiso. Pero cuando viene Jesús a nuestra vida, entonces entendemos que el matrimonio no es para satisfacer nuestro propio corazón y nuestras necesidades de no sentirnos solos, de requerir a alguien que ayude en casa o que ayude con los gastos. Ya no es esa nuestra posición. Sabemos que el matrimonio es para glorificar a Dios y es un ejemplo de Jesucristo y la iglesia, de la relación que existe entre Jesús y su iglesia. Así que cuando nosotros cuando el Señor nos cambia y ponemos nuestros ojos en Jesús, la visión es diferente. Ya aprendemos a perdonar como Jesús cosas traiciones, situaciones o pues pecados que las personas cometen contra nosotros que humanamente no podemos perdonar. Cuando la visión cambia, entonces Jesús nos enseña a perdonar como Él y nos damos cuenta que no somos nadie para retenerle el pecado a otra persona. Y aun cuando no nos pidan perdón, nosotros perdonamos porque eso agrada a Dios. Y además nos libera del pecado, del resentimiento y de la amargura. Empezamos a tener fe, la verdadera fe, gozo, ya somos más benevolentes, más tolerantes, empezamos a ser mansos, humildes como Jesús lo hace. Y no lo hacemos por nosotros, sino por el poder del Espíritu Santo que opera en nosotros. Así que, bueno, como el Señor nos enseña, no quiere decir que al cambiar, que nosotros tenemos que cambiar y muchas veces nuestra frustración es que queremos hacer algo como el Señor lo manda, como decía Pablo, y de repente vemos nuestro propio corazón rebelándose. Pero mira lo que dice Judas, que esa promesa es preciosa, esta declaración de Dios es preciosa en nuestra vida porque es su poder el que nos transforma. Judas 1, 24 y 25. Y a aquel que es poderoso para guardarlos sin caída, este es Jesucristo, y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Es el Señor el que nos cambia. Es el Señor. Somos tan dependientes de Dios que es el que nos va cambiando la cosmovisión y el que va transformando nuestro corazón para que demos el fruto que tiene que ver con su naturaleza. Y bueno, hemos hablado muchas veces, pero este es el principio de nuestra enseñanza. El permanecer en Dios, el buscar su presencia es lo que hace que nuestra naturaleza vaya saliendo y vaya menguando para que vaya creciendo Jesús en nosotros y a través de nosotros. Y nunca, puedo sonar muy repetitiva, pero pues es lo que dice la Biblia de Génesis, Apocalipsis, y siempre lo vamos a estar repitiendo. Dios es el único que nos puede cambiar. Y bueno, de la misma manera, entonces, así como las bendiciones, no están nuestros ojos en las bendiciones, también cambia nuestra visión con respecto a las aflicciones y a la tribulación, sabiendo que todo tiene un propósito para bien en nuestra vida, ¿verdad? La Biblia dice que todo ayuda bien a los que amamos a Dios, a los que conforme a su propósito fuimos llamados. Y mira lo que dice en 1 de Pedro 5:10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Esto es glorioso porque nos damos cuenta que no es solamente que la tribulación y las aflicciones son el fin en sí mismo. Ese no es el propósito de nuestra vida, estar sufriendo y llorando, y como dicen unos en el valle de lágrimas. Ese no es el propósito. El propósito es este que el Señor nos dice,
llevarnos a la estatura del varón perfecto, afirmarnos en la fe, perfeccionarnos, ser perfectos, y no hablamos de perfección quien no tiene pecado y quien no tiene errores. Hablamos de que ese proceso de perfeccionarnos va día con día, haciéndonos parecer al Padre que es perfecto. Esto es lo que Jesús nos enseña. Ese es el proceso de santificación que nos va haciendo cada vez más parecidos al Padre que es perfecto. Es lo que Jesús dice: sean perfectos como vuestro Padre es perfecto. También nos fortalece y nos establece. Y bueno, con respecto a este tema, también el Señor quiere cambiar otra área en nuestro corazón. Miren, gracias. Hoy quiero presentarles a, ella se llama Casaya. Mira, bueno, así como la ven, así, es penosa, es una gatita hermosa. Aquí está, es una gatita hermosa que llegó a nuestra casa hace un año. Mi hija la adoptó. Ella fue abandonada por sus dueños y la rescataron animalistas, estas personas que se dedican a rescatar a los animalitos de la calle. Generalmente los animales que viven en la calle se vuelven muy agresivos. Sin embargo, como la pueden ver, al contrario, Casaya es dulce, no rasguña, no muerde, es como un peluche con vida. Es hermosa y bueno, esto también, este carácter de esta gatita hizo que nunca se defendiera de otros animales. Estuvo, de que sus dueños la sacaron de casa, estuvo 8 meses en la calle. Y pues cuando se la entregaron a mi hija, ella estaba muy, muy flaquita porque los otros gatos o los otros animales le quitaban la comida y ella nunca se defendió, ella no aprendió a defenderse. Y durante casi un año que ha estado con nosotros, bueno, pues ella ya no está flaquita como la pueden ver, pero ha estado cuidada, ha estado llena de cariño, aquí nadie la molesta, nadie la perturba. Ella aquí vive segura y protegida. Sin embargo, y además pues no sale a la calle, ella siempre está aquí guardadita por seguridad. Sin embargo, cuando tocan el timbre aquí en casa o escucha que entra una visita o algún repartidor, alguna persona que trae algo para entregar, verdaderamente corre a esconderse aterrada a la esquina, al rincón más oculto en el que ella puede correr, porque aunque ella ha estado en todo este tiempo, ha estado muy apegada cada vez más a nosotras y cada vez es más cariñosa. Y así como la ven que se me acerca, siempre le gusta que la estemos cargando y estar donde estamos nosotras, pero en todo este tiempo no hemos podido lograr que se sienta segura con nosotras, porque aunque la estemos cargando, ella corre en cuanto ve a alguien, sale corriendo. Y les digo, no es agresiva y no rasguña y no muerde, pero cuando tiene temor sale a esconderse. Y el problema en ella es que aunque esté en un lugar seguro y con personas que la protegen, el miedo está dentro de su corazón. Y bueno, si recordamos, de la misma manera pasó cuando los israelitas salieron de Egipto. ¿Recordamos? Mira lo que Dios hizo ahí en Salmos 78, 53. El Señor nos dice: los guió con seguridad, de modo que no tuvieron temor, y el mar cubrió a sus enemigos. En ese momento que el Señor los saca, los guía con seguridad, cuando ellos ya primero estuvieron aterrados todo el tiempo, cuando salieron ahí en el mar, dice que Dios los guió con seguridad, de modo que no tuvieran temor.
no dice que no tuvieron, sino que de la forma en la que Dios los guió, los protegió, es para que vieran que podían confiar en Él, que además Dios destruyó totalmente a sus enemigos, que ya nadie los iba a perseguir y que ya nadie los iba a destruir. Sin embargo, el miedo que ellos tenían de morir todos los días los israelitas durante 400 años, un poco más, 430 años, tuvieron temor de morir bajo el látigo de los egipcios. Todo ese tiempo que ellos estuvieron, generación tras generación, teniendo miedo, como cuando mataron a los niños, porque cuando nació Moisés y Dios lo guardó en ese tiempo, porque los israelitas nacían muchos niños y los egipcios siempre tenían temor de que se fueran a rebelar contra ellos. Entonces hacían matazones de niños y mataban a gente todo el tiempo, bajo el látigo, los mataban de hambre. Era una persecución terrible. Todo ese temor que tenían los israelitas, Dios, a pesar de que Dios los guió con seguridad, de modo que no tuvieran temor, nunca se les quitó ese miedo. Porque ese miedo salieron con él de Egipto y en lugar de soltarlo y confiar en Dios, cuando se dieron cuenta que Dios los llevaba protegidos, ellos tomaron y abrazaron ese temor. Y todo el tiempo ese temor fue el que los hizo todo el tiempo reclamarle a Dios, todo el tiempo reclamarle a Moisés, que si no tenían agua, que Dios los quería matar de sed, que si no tenían comida, que Dios los quería matar de hambre, que si no tenían carne, pues Dios los quería matar del aburrimiento de comer maná, ¿no? Y luego cuando fueron a ver la tierra prometida, y en lugar de ver la bendición, que Dios los quería matar en la tierra prometida. Ese temor los guió toda su vida. Por eso no pudieron entrar a la tierra prometida. Nunca dejaron el temor. No entendieron, igual como les comento de nuestra gatita, de nuestra mascota, que aunque ella está en una casa segura, con personas que la protegemos, ella no entiende eso. Ella solo entiende que los extraños la pueden lastimar. Ella tiene temor a la gente que no conoce y se aterra y se esconde. Y bueno, el Señor me mostró, igual que los israelitas, que también así somos nosotros y así nos comportamos muchas veces. La Biblia dice en el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Esta es una promesa extraordinaria. Cuando nosotros amamos a Dios, buscamos su presencia, oramos, pues estamos ahí apegados, ¿verdad? Y estamos morando bajo la sombra del Omnipotente. Él nos protege, ¿verdad? Así como un árbol nos protege del sol y está resguardándonos, igual nosotros estamos bajo la sombra de Dios. Pero hablábamos la vez pasada, pasar del primer versículo al segundo, que dice, diré yo al Señor, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. A veces hay una distancia. ¿Por qué? Porque nos apegamos al Señor, le amamos, nos gusta estar en su presencia, leemos su palabra, nos deleitamos en sus mandamientos, en sus enseñanzas, pero en cuanto lo que nos atemoriza se acerca a nuestra vida, salimos corriendo a escondernos, tratando de protegernos con nuestros propios recursos o donde pensamos que estamos más seguros. ¿No es esto lo que pasa? Esa reacción es lo que el Señor me mostraba a través de Casaya. Me decía, así hacen ustedes. Están conmigo, están bajo mi protección, me aman, están en mi presencia, me buscan, pero en cuanto viene algo que los atemoriza, entonces corren a esconderse. Y me reclaman y se asustan
y empiezan a decirme, ¿por qué, Señor? ¿Y por qué permites y no permites? Y empiezan a clamar con una desesperación. Y empiezan a pensar qué voy a hacer para resolver esto que me asusta, para resolver esto que me aterra, para protegerme de esta circunstancia. ¿Qué voy a hacer en lugar de hacer lo correcto, verdad? Vamos a ver, me gusta mucho la vida de Elías y la hemos visto, y este pasaje lo hemos visto en varias ocasiones, pero el Señor me vuelve a llevar a este punto. Vamos a Elías, por favor, a Primera de Reyes 19. Y te voy a pedir, bueno, que leas todo el capítulo. Les he recomendado que lean la vida de Elías y de Eliseo. Son profetas tremendos de Dios. Y vamos a leer aquí. Recordemos que Elías, bueno, se había enfrentado a los profetas estos de Baal y de Acera, y había matado a espada a todos los profetas. Y entonces después de matar a los profetas, ese es el contexto de lo que vamos a leer ahí en Primera de Reyes 19, verso 1. Acab, que era el esposo de Jezabel, eran los reyes, ahí los reyes de donde estaba Elías, de reyes ahí de Israel. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. ¿Por qué? Porque Acab estaba bajo el mando de su mujer, Jezabel, que era una hechicera, y ella era la que controlaba todo el reino. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses. Fíjate en quién confiaba Jezabel, ella era una hechicera idólatra, y Acab era rey, ¿verdad? El rey de Israel, pero pues él ahí estaba se había casado con una idólatra. Y mira lo que dice, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado, Elías, ¿verdad? Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, de un árbol, y deseando morirse, dijo, fíjense, él se cubre, ¿verdad? Se sienta debajo de un árbol, y deseando, primero pone tierra de por medio, y donde, bueno, más o menos se sintió ahí seguro, dijo, basta ya, oh Señor, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Fíjate la oración que hizo Elías, y muchas veces es este tipo de oración la que hacemos, ¿verdad? Ya, Señor, ya no quiero, mejor ya me voy al cielo contigo, allá con mi arpa, y ya no quiero saber nada de lo que estoy viviendo. Fíjate a qué grado de aterrorizado estaba Elías. Pero ve su oración, cómo tiene que ver con el temor que él tenía. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él miró, y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Imagínense matar a tanto profeta con una espada que debió pesar por lo menos 40 kilos o 50 kilos según he leído. Imagínense qué cosa tan terrible, y además el cansancio que él tenía, y la escena tan tremenda de ver ahí tanto cuerpo y tanto cabeza cortada, ¿no? Y volviendo el ángel de Dios la segunda vez, recordemos que una cosa es cuando dice la Biblia un ángel, y otra cosa el ángel de Dios. La segunda vez el ángel del Señor es Jesús. La segunda vez lo tocó diciendo, levántate y come, porque el largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Fíjense, ¿cuántas veces nosotros hacemos esto? Vamos y oramos, pero en realidad nuestra oración no tiene nada que ver con la fe ni nada que ver con una conexión con Dios, ¿verdad? Tratamos de buscar, él fue a Horeb, al monte de Dios, pero él no buscó a Dios.
Él fue a tratar de resolver sus temores con sus propios recursos, con lo que él sabía. Él no oró a Dios porque se hubiera quedado ahí donde estaba. No fue a buscar la protección de Dios, él fue a protegerse a sí mismo. Y entonces ahí se metió en una cueva, más protegido, ¿verdad? En un rincón ahí donde creyó que nadie lo podía encontrar, donde pasó la noche y vino a él palabra de Dios, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Si caminó 40 días y 40 noches, pues no estaba tan cerquita, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que Dios le dice? Ay, pobrecito Elías, ¿cómo estás? Dios lo confronta y le dice: ¿qué haces aquí, Elías? A ver, ¿dónde estás metido? ¿Por qué estás aquí? Y él respondió, y bueno, ya le dice que mataron y que nada más él queda, y dice: han matado a espada a tus profetas y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Aquí es donde se manifiesta a qué le tenía miedo. Primero le dice a Dios que lo mate. ¿Por qué? Porque prefería tal vez quedarse dormido y no despertar, ¿verdad? A que le fueran a cortar la cabeza como él se las cortó a los profetas, que era la amenaza. Elías estaba aterrado. Elías tenía mucho miedo. Y justamente ese miedo era lo que él tenía en ese momento. Ya se le acabó toda esa fe, no se le acabó, pero de momento parece que no existía la fe, esa valentía con la que enfrentó durante años a ese rey idólatra, con la mujer, esta hechicera, con toda esa bola de falsos profetas, que además habían matado a muchos profetas de Dios. En ese momento parecía, no pasa lo mismo. A veces nos enfrentamos a circunstancias y con valor, y de verdad todo el mundo nos dice: qué valiente, cómo decides y cómo te enfrentas. Pero hay algo en nuestra vida que nos da miedo. Hay temores en nuestra vida que cuando nos enfrentamos a ellos salimos corriendo, y allí es donde se nos va la fe. Cada uno podemos pensar, cada uno pensemos a dónde, qué es lo que a mí me da temor. Y tenemos ahí guardado, pero cuando se acerca eso que a nosotros nos da temor, esa circunstancia que a nosotros nos da temor, es cuando salimos corriendo. Y ahí decimos: bueno, ya no sé si se me acabó la fe o qué me pasa. Y nos acobardamos y nos vamos a esconder. ¿Verdad? Así. ¿Cuál es nuestro miedo? Vayamos pensando. Algunas personas tienen miedo a estar solos. Otras, y a veces toman decisiones pésimas, porque se juntan con quien no deben. Entonces sale peor el asunto. Pero pensemos cuáles son nuestros temores. Entonces, ¿por qué Elías, con ese temor que lo matara, por qué Elías no oró para que Dios lo librara, como lo libró de los 400 profetas? Porque no se había enfrentado a lo que él tenía miedo. No lo habían amenazado de muerte a él personalmente. ¿No dice la Biblia en el Salmo 23:4: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me fundirán aliento? A veces somos por ejemplo, somos muy valientes para enfrentar situaciones de peligro, pero cuando el temor está en la economía y las personas, por ejemplo, son muy audaces y hacen negocios y no tienen temor de viajar y no tienen temor de presentarse con los clientes y empezar a vender sus productos, pero a lo mejor tienen temor de quedarse sin dinero, y ahí es cuando se simbra, o tienen temor de que el esposo o la esposa los traicione,
Y cuando los ven hablando con otra persona por teléfono o alguien se les acerca, empiezan a hacerles una escena de celos terrible porque tienen miedo de perderlos. Cada uno tenemos temores ocultos o temores que no se manifiestan hasta que se presentan las circunstancias, ¿verdad? Pero Dios fue tan hermoso con Elías, que te pido que leas todo el capítulo 19, pero primero le da de comer y lo deja que duerma, porque es lo que necesitaba Elías. Y después Dios se le aparece, lo confronta y se aparece. Primero hay un terremoto, hay un viento muy fuerte que rompe las piedras, imagínense qué cosa tan terrible. Pero Dios se manifiesta a Elías en un silbo apacible. Y cuando este silbo apacible se manifiesta en Elías, le quita el temor. Cuando Elías está expuesto a la presencia del Señor, entonces el temor se va. Porque el perfecto amor de Dios echa fuera el temor. Era lo que Elías necesitaba, estar expuesto a la presencia del Señor, en ese silbo apacible. Y entonces Dios le da la orden y dice, regrésate por donde llegaste y yo voy a matar a esa mujer. Y la mata. Pero en ese momento Elías, ¿te das cuenta? Primero Dios suplió su necesidad básica, que era el alimento. Pero nada le quitó el temor a Elías, hasta que estuvo en la presencia misma de Dios. Y eso es lo que Dios quiere. Y con esa misericordia Dios le quitó el temor y le dio la victoria sobre lo que él temía. Porque esa mujer no lo mató. De hecho, Elías ni siquiera se murió. A ese grado Dios le dio la victoria, ¿no? Dios lo levantó. Pero hay algo muy importante aquí. Dios no solo quiere librarnos del mal, no solo quiere librarnos de la aflicción y de las circunstancias adversas. El Señor nos quiere librar del temor. En Salmos 34:4 dice este versículo hermoso que leímos al principio: busqué al Señor y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Aquí Dios buscó a Elías a donde estaba. Dios se le presentó y Dios se nos presenta y es omnipresente. ¿Cuántas veces estamos con esa ansiedad y con esa situación de angustia y no sabemos? ¿Sabes qué? Es el Espíritu Santo que te está buscando para que ores. Mucha gente me dice, ay, es que no puedo dormir en la noche y algo pasa y me da insomnio. Pues levántate a orar, porque el Espíritu Santo te está hablando. Cuando buscamos al Señor, Él nos escucha y nos libra de todos nuestros temores. ¿Por qué? Porque el temor es contrario a la fe. Porque trastorna nuestra vida. Porque el temor es pecado y nos aparta de Dios, como apartó a Elías. El temor apartó a Elías de Dios. No hizo que Elías buscara a Dios. El temor que tenía lo apartó de Dios. Y eso es lo que pasa cuando tenemos miedo. Y algo más terrible, dice la Biblia, que el temor, ahorita les doy la cita. En 1 Juan 4:18, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. El propio temor nos castiga. Yo recuerdo hace muchos años, mi hija era bebé, tenía 3 meses, y Dios siempre me ha enfrentado a mis temores. La verdad es que Dios ha permitido, gracias a Dios no todos, ¿verdad? Pero Dios ha ido quitando de mi vida los temores con los años y enfrentándome a algunos de ellos. Cuando era joven era recién casada, tenía miedo, mucho miedo. México se empezó a poner
más peligrosos, sabemos los que vivimos en la Ciudad de México y de alrededor del mundo. Todo el mundo sabe que las grandes ciudades, incluida la Ciudad de México, es peligrosa. Y nosotros vivíamos en una zona de las más peligrosas, una delegación de las más peligrosas. Y yo siempre tenía miedo de un asalto. Era siempre, y estaba orando, y Señor, guárdame. Y oraba, como oró Elías, ¿verdad? Pero tenía ese temor. Y un día me asaltaron y se llevaron mi carro. Y Dios permitió que yo fuera, que pasara por esa circunstancia. No me hicieron nada. Me pidieron, además muy amables, nunca me dijeron una grosería ni nada. Me pidieron las llaves con una pistola y se llevaron el carro. Bendito sea Dios, mi hija estaba en el departamento y todo, mi bolsa, todo estaba. Yo nada más estaba sacando el carro del garage. Y Dios se glorificó en mi vida. Después de eso, yo tuve miedo y estaba encerrada, y pasaban los días y pasaban los meses y yo seguía con un temor terrible. Y Dios me habló a través de una persona y me dijo, mientras tú sigas con ese miedo de lo que pasó, es como si todos los días tuvieras al ladrón enfrente de ti con una pistola. Y entonces el Señor me mostró eso, que el temor trae en sí castigo, que yo solita le había abierto la puerta a ese castigo que trae el temor. Y en ese momento me hinqué y clamé con este versículo. Me hinqué, busqué al Señor y le dije, Señor, quítame este temor, porque de verdad vivía yo aterrada. Y le dije, Señor, por favor, quítame este temor, porque yo no puedo seguir viviendo de esta forma. Y en ese momento el Señor me libró de ese temor. En ese momento el Señor me quitó ese temor. Y ya no lo volví a sentir. Porque Dios es fiel. Y de verdad, mira lo que dice aquí en Proverbios 29, 25. El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en el Señor será exaltado. ¿Qué hace el miedo? Te paraliza, como si estuvieras atado. Muchas personas hasta no pueden ni hablar, como si estuvieran amordazados. Saludos a la hermana Alicia, bendiciones. Y Dios te bendiga, hermana, y gracias por conectarte aquí. Estamos cada semana, te saludamos. Y entonces decíamos que el temor nos pone un lazo terrible, como dice la Biblia. Y mira lo que dice en el Salmo 91, estábamos leyendo el versículo 1 y 2. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Dios nos libra del lazo del cazador, pero muchas veces somos nosotros quien pone el lazo en nuestra vida con el temor, porque ese lazo no solo nos ata y nos paraliza, también ata al mal que tememos, al asalto. Otro de los temores que yo tenía tremendos era el cáncer. Yo decía, es que la gente se muere más de la noticia que de la enfermedad. Pues mira, yo pasé por ahí, no te mueres. No todo el mundo se muere de cáncer. Todo el mundo nos vamos a morir, ¿verdad? Y de algo nos tenemos que morir. Pero cuando Dios me enfrentó al cáncer, quiero decirte una cosa. Así como con Elías, yo sentí el silbo apacible de Dios y no tuve temor. A mí me aterraba esa palabra, me aterraba esa enfermedad, y cuando pasé por ahí y me dieron el diagnóstico, sentí mucha tristeza, pero nunca tuve miedo, porque Dios me libró del temor. No solo me sanó, y a través de lo que pasé, una cirugía y todo del cáncer, y a pesar de que fue terrible y me sacaron la tiroides con 3 tumores de cáncer y todo, Dios me libró. Y aquí estoy viva después de 13 años o 14 años, ya no me acuerdo, pero bastantes años. Aquí sigo, gracias a Dios, sana. Pero no solo me libró del cáncer, me libró del temor que yo le tenía a esa enfermedad, mostrándome que Dios tiene el control absoluto en mi vida,
que Él es mi sanador y que lo que pase, Él lo permite. Pero que yo no puedo estar estando atada a ese temor, porque trae castigo, porque es pecado el temor, es contrario a la fe y porque trastorna mi vida. Mira lo que dice la Biblia, Proverbios 10:24, lo que el impío teme, eso le vendrá, pero a los justos les será dado lo que desean. ¡Qué terrible! El temor es para los impíos, no para los justos. Para los justos son las bendiciones que deseamos. Esa es la promesa de Dios. Pero el temor es un lazo. Y así como estás deseando, así como estamos deseando las bendiciones, a veces con ese temor es como si estuviéramos deseando el mal. Mira Proverbios 28:1. Huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. ¿No es esto lo que hizo Elías? Huye el impío sin que nadie lo persiga. Lo amenazaron, pero nadie salió tras él. Él solito salió corriendo, mas el justo está confiado como un león. Esto es lo que Dios promete y esto es lo que Dios debe decir. Quiere que nosotros así caminemos, confiados, porque Jesús es el león de la tribu de Judá y Él es el que va rugiendo delante de nosotros. El temor es para los impíos, no para los justos, porque ellos no tienen a Dios y ellos están bajo la maldición de este mundo y bajo el príncipe que de este mundo que Dios puso a Satanás para matar, robar y destruir. Para nosotros la promesa es que nosotros pisaremos serpientes, escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada nos dañará. Qué diferencia, ¿verdad? El ladrón vino para matar, robar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, dice Jesús. Él es la vida. Entonces, para nosotros es la vida eterna. Pero, tal como decíamos, lo que Job dijo, mira, recordamos a Job cuánto sufrió, cuánto resistió, y él sabía que todo tenía un propósito, pero aún Job se quebró y le reclamó a Dios. Pero mira lo que Job dice, por eso debemos ser muy cuidadosos, por eso la lengua debemos guardarla, porque cuando tenemos miedo, así como Elías, ay Dios, mejor mátame, cuántas tonterías decimos. Mira lo que dice la Biblia, mira lo que hizo Job en el capítulo 3, Job 3, 25 y 26. Mira lo que dice. Porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Lo voy a repetir, porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. ¿Te das cuenta? Como muchas veces nosotros ponemos el lazo y viene exactamente lo que tememos. Verso 26, no he tenido paz, ni me aseguré, ni estuve reposado. No obstante, me vino turbación. Cuando nosotros no buscamos al príncipe de paz que es Jesús, no estamos seguros en Él, ni estamos reposados en Él, entonces solitos atraemos, le abrimos la puerta al enemigo para que ponga lo que tememos, porque el temor es contrario a la fe. Y eso es lo que Job está diciendo. Él pensó que ese temor lo podía callar en su corazón, haciendo un montón de sacrificios. ¿Recuerdas que él hacía todo el tiempo sacrificios y por sus hijos y para que no les pasara nada? Porque no eran temerosos de Dios, y hacía sacrificios. Eso no sirve. Así como corremos a buscar nuestros propios recursos para protegernos, no sirve. Aunque pongas la Biblia abierta junto a tu cama, eso no te protege. Es un libro de papel y tinta. La palabra es
la que funciona aquí adentro, en nuestro corazón, cuando activa nuestra fe. Y entonces hacemos muchas cosas. Recuerda lo que dice la palabra de Dios. Si Dios no cuida, no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. En vano nos protegemos si Dios no es el que nos está protegiendo. Y como debajo de sus alas estamos seguros. Ahí es Salmo 91 otra vez. Y a veces Dios nos permite, nos confronta con nuestros temores, precisamente para que aprendamos a confiar en Él, que es lo que estamos aprendiendo, a vivir por fe. Y empieza el Señor a acercarnos y permite que se acerque, o lo acercamos, le damos lugar nosotros, y Dios permite que se acerque lo que nos da miedo, para que surja y sacarlo de nosotros. Que le busquemos con todo el corazón. Mire lo que aquí habla Job 11, capítulo 11, verso 13. Si tú dispusieres tu corazón y extendieres a Dios tus manos, si alguna iniquidad hubiera en tu mano, iniquidad es pecado, así que está el temor, está la falta de santidad, o sea, cualquier pecado, pero si Job hablaba de su temor. Si alguna iniquidad hubiera en tu mano y la echares de ti y no consintieres que more en tu casa la injusticia es el pecado, entonces levantarás tu rostro limpio de mancha y serás fuerte y nada temerás y olvidarás tu miseria, esa aflicción, esa circunstancia por la que Dios nos permite pasar. Olvidarás tu miseria o te acordarás de ella como de aguas que pasaron. ¿Cuántas veces las personas pasan por una circunstancia o pasamos por circunstancias difíciles y en lugar de decir, bueno, ya pasó, ¿verdad? Como me pasó a mí con lo del asalto, bueno, ya pasó, gracias a Dios estoy bien, todo estoy bien, no quedo más que en el carro y finalmente Dios me devolvió el carro, pero ya pasó, abrazamos el temor, pensando que eso nos va a proteger. Eso no nos protege, eso nos aparta de Dios. En lugar de acordarnos como aguas que pasaron, queremos que permanezca ahí ese temor. Y entonces verso 17, la vida te será más clara que el mediodía. Aunque oscureciere, será como la mañana. Ya no estamos en esas tinieblas y en esa angustia. Aunque haya problemas, la luz de Jesús nos va a alumbrar. Tendrás confianza, verso 18, porque hay esperanza. ¿Te das cuenta? Sacamos el temor de nuestra vida, dejamos que el Señor lo saque, nos libre de nuestros temores y entonces caminamos de una manera muy distinta en esta tierra. Porque tendrás confianza porque hay esperanza. Sabemos que Dios es nuestra esperanza. Sabemos que si Él promete algo lo va a cumplir. Sabemos que Él es nuestro protector, que no debemos temer lo que nos haga el hombre. Sabemos que Él es nuestro proveedor, entonces ya no hay ese terror de tener el refrigerador o la despensa vacía. Sabemos que Dios nos va a suplir. Sabemos que Dios nos va a proteger y a proteger a nuestros hijos. Porque Él es el que nos rodea con sus alas, donde nuestros brazos ya no alcanzan. Cuando nuestros hijos salen y ya nuestros brazos no alcanzan, está el poder de Dios y están los brazos de Dios protegiéndolos. Mirarás alrededor y dormirás seguro. ¿Recuerdas ese no tendrás terror de ahí en el Salmo 91? No tendrás temor ni de las flechas, ni de las enfermedades, ni de la pestilencia, ni que en el día y que en la noche y que todo lo que se mueve. Te acostarás y no habrá quien te espante. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú me haces vivir confiado. Y muchos suplicarán tu favor. Cambian las circunstancias. De donde estás ahorita, no temas. Dios te va a levantar, te va a bendecir y otros vendrán y te pedirán que ores por ellos, que los bendigas, que los ayudes,
porque el Señor te va a dar la victoria, pero mira el proceso que estamos pasando. El mundo está de cabeza y las cosas cada vez están peor, pero nosotros debemos caminar como leones, confiando en el Señor, confiando en el león de la tribu de Judá. Y mira para quién es la aflicción, verso 20, pero los ojos de los malos se consumirán y no tendrán refugio, y su esperanza será dar su último suspiro. Lo aclara aquí, los ojos de los malos, para que entendamos otra vez que el temor es para los impíos y la seguridad y la tranquilidad y la paz es para los que confiamos en Dios. Jesús es nuestra paz y nuestra seguridad. Juan 14, 27. La paz os dejo, está hablando Jesús, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. La paz que el mundo da, primero no puede hacer paz ficticia. Tal vez lo único que puede el mundo prometerte es, y los políticos, es una tensa calma, porque la verdad es que casi siempre es al contrario, ¿no? No es paz eso. Es una tensa calma donde todo el mundo está así viendo a ver a qué hora sucede algo. Y ya estos se pelearon y aquel ya lo asaltaron y al otro lo secuestraron, al otro le quitaron y los del bullying en las escuelas y bueno, es un lío. La paz que Jesús da sobrepasa, dice la Biblia, todo entendimiento. No podemos razonar cómo podemos tener paz en medio de una circunstancia difícil, porque la paz domina, gobierna nuestro corazón. Y eso es el mandamiento de Dios, que la paz, busca la paz y síguela, que la paz gobierne vuestros corazones y el que tú guardarás, dice la Biblia, en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti, en Dios, persevera porque en ti ha confiado. Todo esto que el Señor nos enseña en su palabra es lo que quiere que vivamos. Los versículos no están ahí porque Dios no tenía nada que hacer y se le ocurrió inspirar a los escritores, o porque quería hacer una Biblia gorda, ¿no? Con muchas hojas. Los versículos están ahí para hacerse realidad en nuestra vida. Cuando nosotros permanecemos pensando en Dios, recordamos lo que vimos la vez pasada, cambiamos nuestra visión, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Entonces, nuestros ojos están puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe, y entonces la paz viene a nuestro corazón. Ya no estamos poniendo nuestros pensamientos en lo que dicen los demás, en los temores, en las circunstancias, en las malas noticias. Estamos poniendo nuestro pensamiento en lo que Dios dice y Él tiene el gobierno y el control absoluto. Y cuando tengas temor, piensa en esto. ¿Tú puedes resolverlo? Si no puedes resolverlo, no hay otra opción más que confiar en Dios. Y no lo estoy diciendo de una manera que ofenda al Señor. Lo estoy diciendo porque nuestro cerebro tiene que ejercitarse y entender que si Dios te cerró todo, Él es el que lo va a hacer. Y no te queda otra opción, porque Dios no nos deja otra opción más que confiar en Él. Salmo 116, 7. Vuelve, oh alma mía, tu reposo, porque el Señor te ha hecho bien. Tenemos que reposar. ¿Recuerdas lo que dijo Job? No me aseguré ni reposé, no descansé en el Señor. Por eso fui turbado, por eso estoy tan angustiado y por eso atraje, por eso vino a mí lo que tanto temía. Porque en lugar de confiar en Dios, nada más estaba temiendo y no quiero esto y no quiero vivir lo otro y estaba turbado y entonces vino. Pero Dios es tan bueno que a pesar de que muchas veces permite que venga eso que tememos, no solo nos libra del mal, sino nos libra del temor. Y nos damos cuenta que pasamos por ahí y como dice también ahí el libro de Job, fueron aguas que pasaron.
y no nos anegaron, ¿verdad? Cuando pases por los ríos no te anegarán, no te van a ahogar. Cuando pases por el fuego no te consumirá ni la llama arderá en ti. Y nos damos cuenta de eso. Entonces ya podemos confiar más y más en el Señor. Porque el perfecto en el amor, voy a volver a leer 1 de Juan 4:18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor, ¿quién es el perfecto amor? Jesús. El perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Entonces, quiere decir que necesitamos perfeccionarnos. ¿Recordamos lo que hablábamos? De que seamos perfectos no quiere decir que no fallamos y que no dudamos y que no pecamos. Quiere decir que tenemos que ir siendo perfeccionados en el amor. Esa área, ya otras ya le confiamos en Dios y pasamos la prueba, pero donde tenemos esos temores escondidos, tenemos que ser perfeccionados en el amor de Dios. Dice que el que tiene miedo no ha sido perfeccionado en el amor. Ese amor de Dios, cuando confiamos en que su amor, que nadie nos puede separar, que estamos seguros en su amor en medio de cualquier circunstancia. Recuerda que el amor y la fe son fruto del mismo Espíritu Santo y van de la mano. El amor, la fe, la paz, el gozo están juntos y bueno, todos los demás, pero están juntos, operan al mismo tiempo. Entonces cuando yo tengo y cuando yo me sumerjo en el amor de Dios y empieza a fluir el amor de Dios, entonces también tengo paz, también tengo fe, también tengo gozo. Y mira, Jesús una y otra vez les decía, ten ánimo, no temas, no temas, no temas, confía. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Mira lo que dice Apocalipsis 1, por favor lee todo el capítulo, pero quiero leer a partir del verso 10. Recordemos que es Juan, el apóstol Juan, que el Señor aquí le empieza a revelar los últimos tiempos. Hay parte en Daniel, hay parte en Ezequiel, toda la Biblia habla de los últimos tiempos, pero Apocalipsis pues es el libro de la revelación, ¿verdad? Por excelencia de los últimos tiempos. Y aquí en el verso 10, Apocalipsis 1:10 dice Juan, yo estaba en el Espíritu, conectado con el Espíritu Santo, en el día del Señor. Fíjate qué diferencia. ¿Recuerdas en el Antiguo Testamento cómo decían? En el Dios Todopoderoso, en el Omnipotente, en cuya presencia estoy. Claro que el Espíritu Santo se derramaba y se revelaba a los hombres escogidos, a las mujeres escogidos de Dios. Pero qué diferencia cuando el Espíritu Santo vino después que Jesús resucitó y fue derramado, ¿verdad? Ahora estamos en el Espíritu, no solo en la presencia de Dios, sino el Espíritu habita en nosotros. Entonces estaba hablando aquí Juan, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, mira quién es el que le está hablando, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Jesús le está hablando y bueno, luego le dice que les escriba a las iglesias de Asia y puedes leer ahí Apocalipsis, todo lo que Dios revela a las iglesias. Y dice el verso 17, cuando le vi, porque se volteó y lo vio, cuando le vi caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas. Mira lo primero que Jesús le dice. Imagínate Juan ver a Jesús. Qué cosa tan tremenda. Dice que cayó, bueno, y veo ahí varios candelabros de oro y todo. Cayó como muerto. Vio a Jesús ahí resplandeciendo y una espada que salía de su boca, que es la palabra. Pero dice que
que Jesús puso su diestra sobre él y le dijo: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Fíjate lo que dice Juan: yo caí como muerto, pero Jesús le dijo: no temas, yo soy el que vive por los siglos de los siglos, y morí y resucité, porque Él es la vida, Él es el dador de la vida, y Él es la vida y tiene las llaves de la muerte y del Hades. O sea, tú no te puedes morir, porque tú vas a vivir. El que tiene a Cristo tiene la vida. Y dice Jesús que el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Entonces, Jesús nos dice: no temas. Él es todo, Él es el principio, Él es el fin, Él es el creador. Por su palabra son hechas todas las cosas. En el nombre de Jesús sanamos enfermos, echamos fuera demonios, hacemos milagros. El Señor se glorifica. No temas. Así como Elías le dijo: ay, ya mátame, me quieren matar. Y fíjate cómo el temor gira mucho alrededor de esto, de perder la vida o de perder lo que tenemos. Y Jesús nos dice: no temas, yo soy el primero y el último. Fuera de mí no hay Dios. Yo soy la vida, yo soy la resurrección. ¿Qué es a lo que tú le tienes temor? ¿Qué es? ¿Estar solo? El Señor y tú son mayoría. Con que esté el Señor contigo, así como recuerdas el viernes pasado que hablamos sobre los carros de fuego, o antepasado, sobre los carros de fuego que rodeaban a Eliseo cuando lo querían aprender, lo querían matar. Dios es el todo suficiente. ¿Tienes miedo de la economía? Él es el proveedor, y te garantizo que Dios hace. Jesús multiplica el pan, Jesús trae bendición a nuestra vida. En medio de todo lo que mi hija y yo hemos estado pasando, Dios trae, nos bendice. Gracias también porque nos ha bendecido a través de hermanos que escuchan los estudios, y otros hermanos también nos ha bendecido, nos ha provisto en este tiempo que hemos pasado, que estamos pasando mi hija y yo. Pero el Señor no nos desampara. De una y de otra manera Él nos suple. ¿Tienes miedo de la inseguridad? Él es nuestro protector. Dice que vendrán contra ti por un camino y irán por 7 caminos delante de ti. Él dice que nos libra del lazo del cazador, que caerán a nuestro lado 1000 y 10,000 a nuestra diestra, pero a nosotros no llegará. Y aun cuando Dios permite circunstancias, Él siempre tiene el control. Nada sale del control de Dios. Podemos caminar seguros. A las enfermedades, ¿a qué tienes temor? Clama al Señor, busca al Señor con todo tu corazón, y Él te libra de todos tus temores, no solo de la aflicción, sino de todos tus temores. Y camina confiado en Dios como un león, porque tú eres hijo, tú eres hija del león de la tribu de Judá. Muchas gracias por conectarte, te espero el próximo viernes. Por favor, compartan, les pido que compartan ahí. Tú nunca sabes cuando Dios va a tocar el corazón de alguna persona de tus amigos de las redes. Etiquétales ahí los estudios para que ellos puedan aprender la palabra de Dios. Te deseo una semana gloriosa, lleno del amor y de la paz que sobrepasa todo entendimiento del Señor a ti y a tu casa. Te espero el próximo viernes. Dios te bendiga.